compañeros de estudio. Ah, sí, señora, claro que sí. Hay forma de acceder a las sesiones anteriores. Están ya publicadas y las vamos a estar rotando todas. O sea, faltaría agregarle esta quinta sesión que hemos tenido, recomendarles que por favor la sigan porque han estado eh, pues muy completas, como les comentaba. Hace 8 días tuvimos la compañía de Marta Alfonso, que es directiva de FECODE, que nos explicó pues todo lo referente a la normativa de características pues del decreto 278, que es al cual pues ustedes ingresarían, ¿no? Y en el cual pues estamos los maestros que ya trabajamos en el magisterio, ¿no? Bueno, profe Meli, entonces, ¿a qué retos nos vamos a enfrentar con este examen? Cuéntanos. Bueno, digámoslo así, el examen de lectura crítica evalúa las tres. No sé si estás viendo mi pantalla, sí, ¿cierto? No, profe Meli, ¿No la estás ya, viendo? ya, ahora sí Ya, la podemos ver. listo. Entonces, aquí encontramos más o menos cuáles son las competencias a las cuales vamos a enfrentarnos. Interpretación, argumentación y proposición. Y esas tres competencias están evaluadas bajo tres componentes de lectura claros que se están evaluando. El nivel 1 que vamos a trabajarlo hoy es el de lectura literal, comprensión local del texto, qué dice el texto. Es en este tipo de lectura, que es una lectura mucho más neutral, donde nosotros vamos a acercarnos a todos los componentes, tanto globales como locales del texto, nosotros vamos a empezar a identificar todo lo que compone el texto, sea párrafos, oraciones, tipos de oraciones, conectores, entre otras cuestiones que van a permitirnos identificar el tema general del texto. Digámoslo así, que esta lectura sería el primer nivel de lectura es un nivel básico de lectura donde a través de la interpretación de los diferentes códigos que componen a un texto, los códigos que aparecen de manera tácita, quiere decir clara y explícita, podemos llegar a un sentido general, a un tema general. Posterior a eso tenemos el segundo nivel de lectura, la lectura inferencial. Esta ya va más hacia la comprensión global del texto, y como su pregunta lo indica, ¿qué valoración puedo hacer del mensaje del texto? Este nivel está un poco más desarrollado que el nivel literal. ¿Por qué? Porque precisamente inferir es hacer una conclusión general del texto, es reconocer las ideas generales del texto y articularlas, reconocer las estrategias discursivas de los textos, los propósitos que se generan a través de los enunciados y que se identifican con el propósito del autor. Se generan diferentes relaciones entre los significados de las palabras, las oraciones, los párrafos. Entonces, este es un segundo nivel de lectura que nos van a pedir y que tiene que ver precisamente con la valoración que nosotros vamos a hacer del mensaje del texto. Y por último, tenemos el nivel 3 de lectura, que es la lectura crítica como tal. Entonces aquí nos preguntan, ¿para qué me sirve el texto? En el nivel de lectura crítica, ya después de yo haber reconocido los temas generales, de relacionar esos temas generales con los propósitos, las intenciones que tiene el emisor del texto, voy a saber todo este contenido, para qué me sirve en mi vida, para qué estoy leyendo esto, o cuál es la razón del autor para decir enunciados o afirmar cuestiones, y hasta qué punto estoy yo de acuerdo con esas cuestiones o no. Entonces aquí nosotros vamos a cuestionar la posición, ¿cierto?, que asume el autor dentro de los textos, vamos a reflexionar, vamos a relacionar los contenidos a través de esa reflexión, vamos a asumir posiciones frente al texto y vamos a tomar una distancia del texto. Por eso, digámoslo así, este tipo de lectura sería el último nivel, que es la lectura crítica. Entonces, estos tres niveles de lectura son evaluados en las pruebas saber, en las pruebas de lectura crítica, a través de las diferentes competencias, pues que creo que ya las conocemos: interpretar, argumentar y proponer. Entonces, la idea es que nosotros nos preparemos precisamente en esos diferentes niveles de lectura que nos van a permitir extraer de los textos la información pertinente, ¿sí? Partiendo, obviamente, de un primer nivel, que es el nivel que me va a permitir saber qué significa cada palabra, qué significa cada conector,
qué significa cada punto, cada signo de puntuación que hace parte del texto, para luego irme a una conclusión más general, a una relación de los contenidos, de las oraciones, de las palabras, y finalmente dar una valoración del texto o asumir una posición crítica frente a lo que el autor está proponiendo en sus enunciados. Entonces, esto es más o menos, estos 3 niveles de lectura son los que vamos a evaluar y vamos a trabajar el día de hoy. ¿Me escuchaste, Narta, sí? Ahí está muy bien el sonido. Entonces, pues nada, ya que la profe Meli nos acaba de informar, pues cómo son esos tipos de lectura, esos niveles de lectura, entonces, pues damos continuidad a este espacio. Entonces, tenemos que mirar, pues, cuáles son los retos que nos plantean las preguntas y pues cómo poder, profe Meli, saber cuál es la respuesta correcta, porque es que en estas preguntas pasa una cosa muy curiosa y es que uno lee el enunciado y lee las opciones de respuesta y uno dice, hombre, pero todas pueden ser, ¿sí? Uno le parece que todas en su mayoría pueden contestar a la pregunta que se está haciendo en el momento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo identificamos esos ticsitos para nosotros poder saber, bueno, específicamente a cuál opción de respuesta yo le apunto, ¿sí? Cuando me están preguntando si es desde la lectura crítica o solamente desde lo inferencial, porque ese es otro error que a veces nosotros podemos cometer, y es que de pronto nos están pidiendo algo muy sencillo del texto, entonces nosotros nos vamos por la opción que explica, que da razones, que toma una postura y resulta que no, que nos estaban pidiendo algo muy básico que estaba en el texto. O puede ser al contrario, nos vamos por una opción muy básica y resulta que nos estaban pidiendo una explicación. Entonces, tú que eres amante de las letras y que tienes como más experiencia en esta interpretación, entonces, ¿qué otros consejos nos puedes dar? Entonces, te dejo ahí con nuestra audiencia para que nos sigas comentando esos ticsitos en el examen. Listo, sí, señora, muchísimas gracias. Igual, la idea es que a través del chat podamos hacer preguntas, ¿verdad? A través del chat ustedes pueden hacer sus preguntas, vamos a ir interactuando un poco y sí, efectivamente, vamos a iniciar entonces con esta sesión como tal. Y para ello, pues, vamos a mirar aquí un momento la pantalla. Bien, entonces sí, digámoslo así, es muy importante saber qué es lo que nos están preguntando y hacia dónde apuntan los enunciados de las preguntas. Especificar precisamente, espérame un segundito que no puedo, espérame. Bueno, creo que no, así. Especificar cuáles son las palabras dentro de los enunciados que me permiten como tal saber cuál es la respuesta. Entonces, tenemos aquí competencia interpretativa, comprensión de los componentes explícitos de un texto. Lo primero que tenemos que hacer y tener en cuenta es que a través de la comprensión de los componentes explícitos de los textos nosotros vamos a llegar a entender una formulación general, unas ideas generales. Por eso cuando hablamos de la comprensión de los componentes explícitos de los textos, lo primero que nosotros vamos a hacer es pensar en las palabras claves y también las palabras desconocidas que poseen los textos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la prueba y ahorita vamos a hacer un ejercicio muy, pues un poco interactivo, lo vamos a hacer con este texto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a mirar en los textos, lo primero que nosotros tenemos que mirar es el título del texto, ¿sí? Si en el caso de estos textos nos damos cuenta que no hay como tal un título, entonces, si no hay un título, lo primero que yo debo hacer es mirar cuál es la bibliografía que tiene el texto. En este caso dice Tomado de Hernández A. López, 2009, Piotr Ilich Tchaikovsky, Barcelona, Sol 90. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto me va a permitir saber cuál es la tipología textual del texto.
La tipología nos referimos a los tipos de texto. No es lo mismo yo analizar un texto de carácter expositivo, analizar un texto de carácter explicativo, analizar un texto de carácter poético, analizar un texto de carácter argumentativo. Tengo que saber qué tipo de texto es al que me estoy enfrentando, porque eso me va a permitir precisamente en los enunciados saber cuestiones importantes. Entonces, primer paso y primer tip para tener en cuenta. Uno, mirar el título del texto. En el caso de que no haya título, me voy a ir a la bibliografía y en la bibliografía voy a tratar de analizar a qué tipo de texto me estoy enfrentando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en esta pregunta, la número 33 dice, el autor del texto tiene como propósito principal. Entonces, dependiendo del tipo de texto que sea, podemos aplicar algunos verbos de algunas opciones. Si, por ejemplo, el texto es de carácter explicativo, la A podría ser una buena opción. Si el texto es de carácter descriptivo, la C podría ser una buena opción. Si el texto es de carácter informativo, la D podría ser una buena opción. Entonces, digámoslo así, tener en cuenta el título y tener en cuenta la bibliografía del texto me va a permitir saber qué tipología textual tiene y cuál es el propósito del autor. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera un poema, yo sé que un poema jamás va a explicar. ¿Sí? En un poema yo no explico, yo represento, simbolizo una realidad a través de la palabra, pero jamás explico, jamás argumento, jamás informo, porque estamos hablando de una tipología textual que es netamente subjetiva. Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta a la hora de abordar un texto es mirar la tipología textual. Después de la tipología textual y en el caso de que el texto tenga un título, por ejemplo, miremos este texto también, que es un texto que les tenía aquí preparado. En este caso sí hay un título. Y en este caso también hay una bibliografía. Dice entender o comprender. Filosofía de la ciencia y metodología crítica. Quiere decir que en este momento sé de entrada que me estoy enfrentando a un texto de carácter filosófico, ¿verdad? Un texto que va a tener un lenguaje, digámoslo así, un lenguaje especializado, ¿cierto? Y que de alguna manera este tipo de textos va a ser de carácter argumentativo, va a proponer una idea o quizás va a explicar una teoría filosófica. Ejemplo, entonces aquí tenemos dos palabras claves. Ya aquí nos están diciendo, cuando usted ya tenga claro cuál es la tipología textual, váyase a las palabras claves. ¿Qué es una palabra clave? Es una palabra que sin ella el texto no sería ese texto. El texto tendría otro carácter. Entonces, una palabra clave, una palabra nuclear dentro de un texto, es aquella palabra que de alguna manera está ligada al propósito del texto. Sin esa palabra, el texto no podría ser ese texto. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es extraer las palabras claves de un texto. En este caso tenemos entender o comprender. Y otra cosa que también es muy importante en el español y en este tipo de pruebas, tener muy en cuenta cada una de las tareas gramaticales que componen las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí sabemos que son dos verbos, ¿verdad? Pero son dos verbos que están mediados por una preposición de opción, ¿sí? Entender o comprender. Entonces eso también me va a permitir, como les digo, dentro del nivel literal, nosotros tenemos que ver que dentro del nivel literal nosotros vamos a ver las relaciones de las palabras, lo que significa cada una de las palabras que están dentro del texto, ¿sí? Para saber cuál es el propósito general del texto. Bien, entonces ese sería el primer ítem. En el caso de nuestro texto, que es este el que vamos a desarrollar, pues no vemos como tal que haya una palabra clave. Sin embargo, también como está sugerido el texto aquí, sabemos que es un texto que está formado por dos párrafos y un párrafo de transición, un párrafo de finalización, más que de transición, de finalización, y que dichos párrafos de alguna manera están expresando una idea central. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber cuál es esa idea central. Sabemos que dentro de la organización de los discursos, si este es un texto de carácter explicativo, porque está formado por párrafos, yo voy a buscar la idea central siempre al inicio de los párrafos.
¿Mm? A mitad también podría yo encontrar una idea central o al final, pero siempre las ideas están de esta manera organizadas dentro de un párrafo. Entonces, ¿cómo yo sé o cómo puedo extraer una idea central? Lo primero que debo hacer es guiarme por las palabras claves, ¿sí? Por las palabras claves. Este texto no lo quiero trabajar, lo vamos a trabajar en un segundo momento para poder responder a las preguntas que aquí aparecen. Entonces vamos a hacer el ejemplo con este texto, entender o comprender. Espero pues igual que me estén escuchando, ustedes pues saben que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través del chat. Yo estaré muy pendiente del chat. Bien, entonces miremos acá. Dice, se entiende por hermenéutica un nuevo concepto. Otro tip muy importante y que es necesario tener en cuenta a la hora de desarrollar procesos de lectura y de escritura. Si bien hablamos de palabras claves, también hablamos de palabras desconocidas. Si yo no conozco una palabra dentro del texto, no voy a poder entender el sentido del texto, ¿sí? Es muy importante conocer cada palabra que está dentro del texto. El hecho de conocer cada palabra me va a permitir hacerme una idea global del texto. Si yo no conozco una palabra, debo buscarla en el diccionario mientras estoy haciendo la preparación para la prueba. Ya obviamente pues en la prueba no, pero pues este tiempo que nos queda para estudiar una muy importante formación es en el vocabulario. Tenemos que tener un vocabulario enriquecido, ¿sí? Tratar de enfrentarnos a textos quizás filosóficos, argumentativos, informativos, que manejen un lenguaje o unas palabras, un vocabulario desconocido, complejo quizás, que me permita de alguna manera tener palabras, ¿cierto? En mi propio vocabulario, tener una gran cantidad de palabras, conocer el significado de las palabras, eso es muy importante. Entonces, para entender un texto en su totalidad, nosotros tenemos que entender cada una de las palabras que compone dicho texto. Por eso es muy importante que ustedes estén estudiando ahorita vocabulario, leyendo textos, leyendo artículos y cualquier palabra que uno no entienda en la lectura, uno tiene que ser un lector consciente, porque muchos de nosotros hacemos lectura prácticamente que como máquinas, pasamos las palabras y preferimos no buscar en el diccionario y así no vamos a entender nunca el sentido de un texto. Porque, como ya sabemos, dentro de la lectura literal debemos conocer cada uno de los códigos que componen el texto. Entonces, en este caso, una palabra desconocida ya aparece aquí, hermenéutica. Sin embargo, si se dan cuenta, en los paréntesis se define. Recordemos que, como este es un texto de carácter filosófico, sabemos que dentro de los paréntesis siempre van a ampliar la información o sumar información dentro de los enunciados. Aquí nos dice, se entiende por hermenéutica de hermenium, relato que trae noticias, la técnica y el arte de la comprensión e interpretación. Entonces, veamos cómo de entrada aparece nuevamente la palabra clave del título, comprender, ¿cierto? Y otra palabra que tiene que ver con comprender, interpretar. Nos están diciendo que la hermenéutica es la técnica, es el arte de la comprensión y la interpretación. Y es muy importante también los puntos, ¿sí? Los puntos y las comas. Recordemos que si nos vamos a nuestras clases de primaria y bachillerato y hasta actualmente, sabemos que un punto seguido sirve para separar subideas dentro de una idea general, que un punto aparte me sirve para agregar una nueva idea. Ya no sería como tal una subidea, sino una idea distinta a la que ya venía expresando. Que una coma puede tener diferentes funcionamientos de enumeración, ¿cierto? De ampliación, también nos sirve para generar o para introducir conectores que pueden ser de oposición, pueden ser de casualidad, pueden ser de causalidad, pueden ser de organización, orden dentro del discurso. Eso también es muy importante estar estudiando los conectores, ¿sí? El español es muy enriquecido en los conectores. Nosotros tenemos también que, así como sabemos, vamos a empezar a tener un vocabulario más enriquecido, también vamos a investigar sobre los conectores, ¿sí? Ustedes en cualquier página, en cualquier buscador, pueden encontrar los conectores, ¿sí? 100 ejemplos de conectores, ejemplo.
100 ejemplos, son bastantes conectores. Pero ¿qué es lo importante de los conectores? El conector es lo que permite dar secuencia y lógica en los discursos escritos, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, yo veo un conector de comparación, ya sé que las dos proposiciones que aparecen dentro del texto son de comparación y no de oposición. Si sé que un conector es de orden, entonces de alguna manera voy a saber que lo que está haciendo el autor ahí es darle una secuencialidad a su discurso. Conectores de ejemplificación, de causalidad, hay muchos conectores y el hecho de saber cada una de las tareas de los conectores también me va a permitir profundizar en la comprensión literal de los textos. ¿Sí? Entonces, dice, hoy entendemos por hermenéutica una teoría generalizada de la interpretación. Entonces, miremos aquí, nuevamente aparece la palabra interpretar, que de alguna manera está relacionada con comprender, ¿cierto? Y de una vez vamos ya generando una idea central, ¿sí? ¿De qué se trata este pequeño párrafo? Nos están definiendo qué es la hermenéutica y nos están diciendo la hermenéutica es una técnica, es un arte de la comprensión, ¿cierto? Es una teoría generalizada de la interpretación, ¿cierto? Y ahora, si vemos aquí, teoría está dentro de comillas, dentro de las comillas, y luego utilizo dos puntos. Cuando utilizo dos puntos en el español, en los textos, sé que de alguna manera voy a agregar o voy a decir lo que estoy diciendo anteriormente en la anterior proposición de otra forma. Entonces, miremos aquí. Teoría generalizada de la interpretación, una teoría o praxis de la interpretación crítica que constituye el método del entender y comprender. Vuelven las dos palabras claves del título, entender y comprender, ¿cierto? Y se agrega una palabra más a este cúmulo de palabras claves, la palabra crítica, ¿cierto? Y otra palabra desconocida, la palabra praxis. ¿Qué es la praxis? Si yo no sé qué es esa palabra, debo buscarla en el diccionario y hacer la tarea como es, ¿sí? Entonces, dice, es una teoría, una teoría y praxis de la interpretación. La praxis viene de la palabra práctica, ¿sí? De la palabra pragmática. Entonces nos están diciendo, la hermenéutica es una práctica y una teoría de la interpretación crítica, ¿verdad? Es un método de entender o comprender. Y luego dice, la interpretación aparece como modo fundamental del humano entender, que en un cuarto entendimiento interpretador es, en última intención, comprensión. Comprensión antropológica de la realidad. Entonces miremos aquí cómo se va agregando más ideas a lo que nos están diciendo al inicio. Las palabras claves me van a permitir saber cuál es la idea central. Aquí la idea central tiene que ver con la definición de la hermenéutica, ¿cierto? Que está ligada con el concepto de entender y comprender, que son las dos palabras que nos van a aparecer dentro del título, ¿cierto? Y al último nos están diciendo, ya después de que sabemos que la hermenéutica es una técnica, es un arte de la interpretación, ¿cierto? Es un método, una teoría generalizada de la interpretación, nos están diciendo además que es una comprensión antropológica de la realidad. Recordemos, y esto también es muy importante en el español, y es un tip bastante importante para el vocabulario, los sufijos y los prefijos. Sufijos, miremoslos aquí, y prefijos. El hecho de conocer los sufijos me va a permitir, si no sé una palabra, de alguna manera la voy a derivar o la voy a dividir en sus raíces semánticas, en sus semas, como lo llamamos en el español, en los semas. Los semas de la palabra son aquellas raíces que dan significado por sí mismas. Entonces, por ejemplo, aquí en este texto, ustedes también deben ser muy hábiles en esto. Para poder aumentar nuestro vocabulario debemos estudiar necesariamente. Estudiar sufijos, estudiar prefijos, ya les he dado algunos tips frente a eso, estudiar el diccionario, ¿cierto? Porque nosotros no nos sabemos todos los términos, el lenguaje es prácticamente infinito, un idioma es infinito, son infinitas palabras. No voy a conocer todo el idioma, ¿sí? Pero la idea es que nosotros en este momento estemos haciendo una formación concienzuda en nuestro vocabulario, en sufijos, en prefijos, en conectores. Y obviamente, no solo desde la lectura, sino también desde la perspectiva escrita, porque en lo escrito es que también nosotros vemos la organización del discurso, vemos la secuencialidad de las ideas, ¿sí? Entonces,
para que lo tengan muy en cuenta. Esto de los sufijos y los prefijos es muy importante estudiarlo. Entonces aquí en el texto, nos devolvemos al texto, encontramos una palabra que está formada por un sufijo que es antro, que significa hombre, ¿cierto? Logía, antropología, ciencia, ¿verdad? Entonces nos están diciendo que en últimas la hermenéutica es una forma de comprender la realidad desde una perspectiva humana, ¿sí? Desde lo antropológico. Ahora miremos acá un punto aparte, ¿cierto? Y luego nos va a introducir este título, esta siguiente. Pilas porque a partir de esta comprensión, ahorita les voy a pedir que ustedes me respondan la pregunta 42 y 43 de esta parte. ¿Cuál sería la respuesta de la 42 y la 43? Ahora, ahorita les comento una cuestión importante de los enunciados. Vamos a terminar acá. Dice, esta teoría o praxis de la interpretación crítica, de alguna manera, aquí inicia, si se dan cuenta, los párrafos que siguen a un primer párrafo siempre van a buscar, siempre van a tener una oración de enclave, no de enclave, sino, digámoslo así, digámoslo un poco escueto, de enganche, ¿sí? Algo que enganche con una idea que yo tenía anteriormente, que se estaba desarrollando anteriormente, con una idea que se relacione, ¿cierto? Entonces dice, esta teoría de la praxis y de la interpretación, ¿cuál teoría? La hermenéutica, ¿cierto? Crítica intenta una comprensión de la realidad en y por el lenguaje. Entonces, miren, aquí ya aparece una nueva palabra que está relacionada con la palabra hermenéutica, con la palabra entender, con la palabra comprender, con la palabra interpretar, y es la palabra lenguaje. Se desarrolla dicha comprensión solo a través del lenguaje. Entonces, si se dan cuenta, este párrafo va a desarrollar otra idea, ¿cierto? En un primer momento el primer párrafo nos definió qué es la hermenéutica y posteriormente a eso nos va a ampliar la información sobre la hermenéutica. Nos está diciendo ya en una segunda idea que la hermenéutica como tal es una teoría que solo se desarrolla en y por el lenguaje. Dice, la teoría generalizada de la interpretación, y aparece esto entre comillas, trata de abrir un texto o contexto a su sentido y significado. Esto es muy importante dentro del texto, pues toda interpretación es interpretación del sentido. Esta es una afirmación muy importante dentro del texto. Nos están diciendo, esta teoría nos va a llevar a una interpretación, ¿cierto?, de un texto o de un contexto, en todo su sentido, en todo su significado. Por eso estamos hablando de una teoría antropológica, o una interpretación antropológica de la realidad, ¿cierto? Y termina diciendo, la hermenéutica es el entenderse sobre las cosas, ya esas ideas ya la habían expresado anteriormente, a través del medium que es el lenguaje. Y si se dan cuenta, esta idea la toma en un principio el texto, porque como les digo, las ideas dentro de los párrafos están arriba. Cuando están arriba llamamos párrafos deductivos, abajo inductivos y en la mitad estamos llamando párrafos mixtos. Debo descubrir dónde está la idea central. En este caso sabemos que la idea central aquí es que la teoría de la hermenéutica trabaja con el lenguaje. Y al final cierran esa idea diciendo, la hermenéutica es el entenderse sobre las cosas a través del medium que es el lenguaje, lingüístico, que en la hermenéutica viene a constituir una categoría fundamental. O sea, el lenguaje es una categoría fundamental dentro de la hermenéutica. El ser es lenguaje y el lenguaje es acontecer. Somos historia y diálogo. Y se cierra el texto como tal en esa afirmación que prácticamente es la conclusión de todo el texto, ¿sí? Nos están diciendo, la hermenéutica como forma de interpretación antropológica de la realidad trabaja a través del lenguaje. El lenguaje que en sí es acontecer. Y por eso los seres humanos somos historia, somos diálogo. Y solo en una interpretación hermenéutica del sentido o del contexto podemos llegar a entender, ¿cierto?, nuestro ser en el mundo, que en sí es lenguaje. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta poco a poco a través de las palabras claves y también de la definición de las palabras desconocidas, a través de saber qué tipo de texto es, ¿cierto? Vamos descubriendo poco a poco las ideas que nos van dejando los textos. ¿Listo? Eso en una primera medida. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, creo que no. Voy a mirar acá rápidamente. Listo. Recuerden, pueden hacer preguntas a través del chat. Si ustedes desean hacer cualquier pregunta, la pueden hacer. ¿Listo? Bien. Dentro de las pruebas de lectura
crítica tenemos dos formas de abordar este tipo de pruebas. Entonces, la primera es la que hicimos, ¿sí? ¿Cuál sería el orden de las ideas? Aplicar una lectura literal en un primer momento, ¿sí? Y saber cuál es la generalidad del texto, su idea central, ¿verdad? Y luego irnos a las preguntas. Hay otra forma que es primero leer los enunciados y luego irme a la lectura del texto. ¿Por qué? ¿Por qué se hace así? Porque leyendo los enunciados yo ya sé qué me van a preguntar. Algunas personas se dedican mucho a saber cuál sería la idea del texto, pero no se preguntan o no le ponen mucha atención a lo que me está diciendo el enunciado de la pregunta. Si yo no sé qué me están preguntando, no voy a poder responder. Entonces es muy importante tener en cuenta los enunciados de las preguntas que nos van a aparecer en la prueba. Las tildes, las comas, los conectores. En este tipo de pruebas suele mucho suceder que parece que todas fueran verdaderas. Pero solo por una coma, solo por un punto, solo por un sinónimo, ¿sí? O solo por el significado de una palabra puedo yo decir la que es la acertada. Por eso tengo que ser muy cuidadoso a la hora de leer el texto. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Les voy a dejar, espérenme un segundito, yo quiero ver si puedo enviar foto por acá por el chat. Creo que sí, ¿o no? Sí. Sí, creo que sí puedo. Espérenme un segundo, Listo. Les envié el texto y les envié la pregunta 42. Y vamos a ir con estas tres preguntas que no están tan complejas. Entonces, espérenme un segundo. Listo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir al análisis de esos enunciados y cada uno me va a decir cuál sería la respuesta correcta de cada una de esas preguntas, ¿sí? La primera dice, de acuerdo con el texto, se espera que quien domine la hermenéutica. En este caso, el tipo de pregunta que tenemos ahí es un tipo de pregunta de carácter inferencial. ¿Por qué de carácter inferencial? Porque dentro del texto no está explícitamente, ¿cierto?, qué es lo que se necesita para que alguien domine la hermenéutica. Lo dice de manera implícita. Yo tengo que inferirlo, tengo que abstraerlo, tengo que concluirlo. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué necesita una persona que domine la hermenéutica? Ya sabemos qué es hermenéutica. El texto ya nos definió. Su tarea fundamental era definir precisamente qué es hermenéutica. La número 43 nos dice, de la relación hermenéutica y lenguaje se puede inferir que, lo vemos en este párrafo, ¿no? Nos están hablando del lenguaje, nos dicen todo lo que el lenguaje significa para la hermenéutica. Entonces me están preguntando, ¿cuál es esa relación entre hermenéutica y lenguaje? Y se puede inferir. Lo mismo, aquí son cosas que no van a estar explícitas dentro del texto, sino que de alguna manera van a estar de manera implícita. Yo tengo que abstraerla. Una cosa es que a mí me pregunten, infiera el sentido del texto, a que me digan localice o identifique. Localizar o identificar tiene que ver con una competencia netamente literal, pero inferir tiene que ver con una competencia netamente inferencial, ¿sí? Entonces, en la localización yo no voy a buscar una conclusión general del texto, no voy a buscar un enunciado que tenga la conclusión, porque me están diciendo localice o identifique. Pero, por ejemplo, dentro de una pregunta que vaya hacia la inferencia, yo voy a tener que sí concluir o sacar sentidos que van a estar implícitos, porque la inferencia tiene que ver mucho con lo implícito. Y la 4 dice, una situación de orden inverso respecto a la tarea de la hermenéutica sería, estas preguntas son también bien comunes en este tipo de pruebas de lectura crítica. ¿Sí? Muchas personas responden la situación que no es de orden inverso, sino que responden la situación que es respecto a la tarea de la hermenéutica. ¿Sí? Responden la afirmativa cuando se les está preguntando la negativa. Aquí nos están preguntando ¿qué no sería hermenéutica? ¿Qué no sería una tarea hermenéutica? ¿Sí? Si yo estoy desconcentrado y leo mal, puedo entender que me estén preguntando qué es lo que sí sería una tarea hermenéutica. Y efectivamente no me están preguntando eso, sino al contrario, ¿cuál sería la tarea inversa? ¿Sí?
Entonces, vamos a analizar esas opciones y pues cada una en el chat, si quieren, sí, obviamente en el chat. Sí, van a responder esas 3 preguntitas, ¿listo? Según el análisis. Para eso vamos a dar unos 5 minutos nomás, ¿listo? Voy a colocar un cronómetro aquí y online para que ustedes en 5 minutos respondan. Los espero participativos. Yo sé que igual estamos, todos somos docentes y sabemos que no es tan chévere cuando los estudiantes no participan. Entonces, ánimo, ánimo y aprovechemos este momento. Entonces, 5 minutos, ya les pongo el cronómetro para que tengan en cuenta el tiempo. Bueno, profe Meli, usted está muy medidora del tiempo, entonces creo que más o menos eso tendremos en el examen real para responder cada pregunta más o menos entre minuto y medio y 2 minutos. Pues yo vuelvo y digo que pareciera que todas fueran reales, pero entonces aquí esperamos la participación de todos y pues nos vamos a arriesgar a dar la respuesta a ver cómo estamos en esta lectura crítica. Listo, sí señora, claro que sí. Bueno, profe Meli, aquí sus estudiantes están muy participativos, ya nos están llegando las respuestas de las preguntas.
Eso, profes, ahí los esperamos. Listo, listo. Sí, Los, señora, aquí estoy los estamos viendo. esperando. Listo, A listo. ver, ¿usted qué nos dice? ¿Cómo vamos, profe Meli? ¿Será que sí estamos bien? ¿Será que estamos regular? ¿Si vamos pasando ese examen del concurso o en qué tenemos que Bueno, mejorar? sí, vamos a mirar lo que les digo. Aquí la clave es practicar, practicar mucho el vocabulario, los fijos, los prefijos, los conectores. Bueno, aquí estoy viendo algunas respuestas. Vamos a ver cómo nos va. Recordemos, importantísimo tener en cuenta qué es lo que me está preguntando el enunciado. ¿Mm? Entonces, pilas, porque hay muchas opciones ahí que son muy verdaderas, tienen un porcentaje de muy ciertas, pero hay una que se va a llevar el 100% de verdadera. Entonces, ya vamos a mirar en algunos segundos, cuál sería la respuesta correcta. Bueno, aquí está, bueno, acá han estado muy juiciositos la profe Lady, Juliet, Karen, Jacqueline, Stephanie, eh, la otra profe Karen. Mira, ahí están. El profe Sergio, la profe Angie Lorena. Mira, ahí van caritas que no es tan fácil, profe Meli. Ahí veo caritas de sufrimiento. La profe Linda también, el profe Miguel Ángel, que estos juiciositos nos acompañan, mira, ahí están. La profe Jessica Mantilla, ahí estamos juiciositos haciendo la tarea que se nos dejó, profe Meli. Bueno, mientras nos vamos preparando para que nos evalúen, estamos
enviando el enlace para que puedan acceder a las sesiones, a las primeras sesiones a través de YouTube. Nos estaban preguntando los profes si podían acceder a las sesiones anteriores y a través de ese enlace pues van a encontrar colgadas las sesiones que hemos transmitido, la cátedra inaugural donde damos las fechas, cada sesión, cada tema, la primera sesión que fue componente pedagógico, la segunda sesión que fue del componente de actitud numérica, que también estuvimos súper atentos acá haciendo ejercicios. El Narda, formativo. ¿me escuchas? Sí, señora, ya te escuchamos. Entonces, profe Meli, ahora sí nos va a confrontar con la verdad. Cuéntenos, ¿cómo nos fue? Listo. Aquí Bueno. está. Vamos a empezar con cuál, vamos a empezar acá a sufrir acá con la Vamos 40. con la 42. ¿Listo? Sí. Con la 42. Entonces veo aquí, Lady Spitia responde que la ve, Juliet la ve, a ver, la ve, Karen también dice que la ve, Jacqueline dice que la ve, Stephanie dice que la A, Karen la ve. Profe Meli, ¿será que nos puedes compartir pantalla? Sí, Ahí claro que estamos sí. viendo la pantalla. Sí. Espérame un segundo. Para que así ahí los que ¿Ya la estás viendo? Sí. los que vemos poquito como yo, nos toca así como un poquito grande. Claro. Ahí la estamos, ahí la estamos viendo para Bien, mirar entonces, eso. Muy bien, listo. muchas, Entonces, vamos con la profe la, Meli nos va a corregir la 42. sí señora, la 42. Entonces, muchos dicen que la B. Entonces, miremos aquí, de acuerdo con el texto, se espera que quien domine la hermenéutica. Igualmente, lo primero que uno tiene que hacer es empezar a descartar. ¿Sí? Muchas personas dicen que descartar no es bueno, pero sí, al final es muy bueno descartar la opción que menos se acomode a la respuesta. Por ejemplo, si miramos el enunciado C, nos dice, puede darle sentido a aquello que oculta el lenguaje incomprensible. Esa sería la menos posible. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nunca nos hablan dentro del texto de un lenguaje incomprensible. Nos están diciendo que el lenguaje es lo que permite comprender, ¿cierto? Es el medium, ¿sí? A través del cual se puede hacer una comprensión, una interpretación. Entonces, en ese sentido, la C eliminada. ¿Listo? Miremos ahora la D, la A, la B y la D. La A dice, se constituye en un intérprete experto que identifica el sentido de un texto o un contexto. Esa podría ser, es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la hermenéutica precisamente es una forma, ¿cierto? Es un método de entender, de comprender, de identificar, de interpretar la realidad, el sentido de un texto, un contexto. Esa podría ser una opción muy válida, pero vamos a mirar las otras. La B, la que más sonó. Conozca la técnica y el arte de la comprensión y la interpretación de la realidad. Podría ser también, pero hay una cuestión con la B que ya les voy a decir qué pasa. Y la D dice, se ha reconocido como un teórico de la interpretación y la comprensión. Efectivamente, la D tampoco no podía ser descartada como la C. ¿Por qué? Porque quien domina la hermenéutica, si bien domina o no la hermenéutica, en este momento no nos interesa que sea reconocido como un teórico. El hecho de que alguien sea reconocido como un teórico de la interpretación no lo hace dominador de la hermenéutica, ¿sí? Entonces, la D, la C eliminadas. Vamos ahora con la A y la B. Estas son las que más opción tienen. Miremos la B. Dice, conozca la técnica y el arte de la comprensión y la interpretación de la realidad. Sí, efectivamente sí. Quien domina la hermenéutica llega a conocer la técnica del arte de la comprensión, pero pilas, no se queda solo en un conocimiento de dicha técnica o de dicho arte, ¿sí? No se queda solo en el conocimiento de la técnica del arte de la hermenéutica, va más allá, ¿sí? Va más allá, ¿sí? Esta, la B, es muy local dentro del texto, porque nos está diciendo en sí que quien domina la hermenéutica es un conocedor de dicha técnica, pero no se queda solo ahí. Ahora vamos con la A, dice, se constituye en un intérprete experto, que identifica el sentido de un texto o un contexto. Esa respuesta, ¿cierto? Es mucho más general y recoge mucho mejor
las perspectivas que aparecen sobre la hermenéutica dentro del texto, ¿sí? Digamos que la B es una respuesta que podría llegar a ser, pero es una respuesta aún muy local, ¿sí? Se queda, de alguna manera se queda incompleta. En cambio, la A dice, se constituye en un intérprete experto que identifica el sentido de un texto o un contexto. Efectivamente, no lo está, es más, no lo reafirman en uno de los párrafos, en el párrafo número 1. Dice así, que constituye el método, la interpretación aparece, no, espérenme un segundo que la había visto puntual acá. Aquí. Dice, la teoría generalizada de la interpretación trata de ver un texto, un contexto a su sentido y significado, pues toda interpretación es interpretación del sentido. Sí, esa es la, digámoslo así, la oración que más está ligada a esta pregunta. ¿Quién conoce la hermenéutica o quien domine? Más bien, quien domine la hermenéutica tiene que convertirse en un intérprete experto, ¿sí? Que de alguna manera interpreta el sentido de un texto y de un contexto. Por eso la A sería la respuesta correcta. No sé si Narda, ¿sí quedó claro? Sí, profe Meli. También hay, bueno, ¿quiénes tuvieron punto positivo? Ahí está, entonces felicitaciones al profe Sergio, Stephanie y María Isabel, que le pegaron a la... ¿Listo? Entonces, ay, cómo nos dio, profe, nos toca estar más juiciosos ahí. Entonces, listo, profe. Entonces vamos para la 43, profe Meli. Adelante. Vamos con la 43. Sí, como les digo, lo que pasa es que todas las opciones tienen un porcentaje de verdaderas. A veces hasta las personas que han hecho estas pruebas de alguna manera han tenido fuertes debates porque esa veracidad a veces es una línea muy pequeña. Digámoslo así, porcentajes de veracidad muy parecidos. Claro, tiene, dentro del texto tendría casi como un 88% de verdadera. Pero ahí es donde nosotros tenemos que siempre captar la que sea más global, ¿sí? La que de alguna manera encierre más la globalidad del texto. Vamos ahora con la 43, dice, de la relación hermenéutica y lenguaje se puede inferir que me están pidiendo una inferencia, me están pidiendo que yo tengo que concluir, tengo que abstraer, tengo que extraer, ¿cierto? Un sentido implícito que no aparece dentro del texto. Relación entre hermenéutica y lenguaje. Vamos con la A. Dice, el significado específico de lo que se espera hallar lo garantiza su ser. El significado específico de lo que se espera hallar lo garantiza su ser. Si se dan cuenta aquí, en esta primera opción, la A, no me están hablando como tal de una relación entre hermenéutica y lenguaje. Dice, el significado específico de lo que se espera hallar lo garantiza su ser. De alguna manera no me habla como tal de una relación ahí entre hermenéutica y lenguaje. Vamos con la B. La captación del sentido es resultado de una dialéctica de la historia. Podría ser. Esa podría ser una opción muy grande y siempre tenemos que buscarla o apoyarnos en el texto. Claro, esa B nos está diciendo aquí, el ser es lenguaje y el lenguaje es acontecer. Somos historia y diálogo. Dialéctica de la historia. La palabra dialéctica deriva del diálogo, ¿no? Recordemos que es una palabra filosófica que como tal es un modelo filosófico que intenta encontrar la verdad a través del diálogo, a través de la pregunta. Surge de la mayéutica. Entonces esa podría ser una buena opción. La C dice, la praxis de esta teoría busca comunicar el pasado con el presente. Realmente no hay una relación, nos están diciendo la práctica de esta teoría busca comunicar el pasado con el presente, no tiene que ver absolutamente nada con la relación entre hermenéutica y lenguaje. Es más, casi ni siquiera con hermenéutica como tal. Y la D dice, corresponde a una práctica intersubjetiva de conciencia y significado. Esa también podría ser una buena opción. ¿Por qué? Porque pero aquí la cuestión es esta, dice, corresponde a una práctica intersubjetiva de conciencia y significado. No es tanto una práctica intersubjetiva como tal. Aquí no nos están diciendo, es un método, ¿cierto?, de interpretación que se hace a través del lenguaje. Como tal, no se concibe como una práctica intersubjetiva. Entonces, la respuesta correcta aquí la tendríamos clara y la apoyamos dentro del texto al final, en la conclusión del texto,
La captación del sentido que se hace a través de la hermenéutica es el resultado de un diálogo de la historia, ¿sí? De un acontecer. Y por eso ahí termina la frase, somos historia y diálogo, y cierra una idea que ya el autor estaba dando aquí al inicio del texto sobre el lenguaje mismo. Entonces, por eso la B sería la respuesta correcta. Vamos a ver quién puso la B por acá. A ver, miremos. Por aquí colocaron la D, sí, la D, la práctica intersubjetiva. Pero la palabra, busquemos esa palabra dentro del diccionario, a ver qué nos dice intersubjetividad. La profe Diana le pegó a la B. La profe Muy Diana. bien. Muy bien, profe. Sí, exacto. ¿Quién más? ¿Quién más estuvo ahí pegándole a la B? Ahí estoy mirando porque en esta sí nos íbamos corchando, profe, todos le apuntaron a la D. A la A D. la D, sí. Sí. Vemos aquí. Dice, proceso recíproco por el que se comparte la conciencia y el conocimiento de una persona a otra. ¿Sí? Ahí también es muy importante irnos a las definiciones. A veces uno tiende a confundir un poco los conceptos y cree que los sinónimos o que las palabras pueden significar sinónimos. Yo creo que todos relacionamos intersubjetividad con comprensión e interpretación, pero aquí dice que lo intersubjetivo es que sucede en la comunicación intelectual o afectiva entre dos o más sujetos. Quiere decir, es una relación más entre los sujetos. Y aquí nos están preguntando más cuál es la relación entre hermenéutica y lenguaje, ¿sí? Más no entre sujetos. Y miremos la opción decía, sea reconocida como una teoría, corresponde a una práctica intersubjetiva entre sujetos de conciencia y significado. No es esa la relación entre lenguaje y hermenéutica, ¿cierto? Sino que realmente lo encontramos ahí, lo dice en el texto, somos historia y diálogo, es una relación más histórica y más dialéctica en cuanto al diálogo. Entonces, por eso es muy importante buscar las palabras, saber qué significa cada palabra. No sé, Nata, si estoy siendo clara. Como un proceso de construcción entre varios de carácter antropológico, dice Mayra. Yo interpreté la intersubjetividad como un proceso de construcción entre varios de carácter antropológico. Sí, efectivamente eso sería como tal lo intersubjetivo. Y está muy bien lo que dice la profe Mayra. Sí es un proceso de construcción entre varios, lo que nos están proponiendo ahí, pero nos dicen cuál es la relación entre lenguaje y hermenéutica, ¿sí? Es la pregunta que nos están diciendo, nos están apuntándose a la relación entre lenguaje y hermenéutica, ¿sí? Entonces, la relación más consciente ahí, el ser es lenguaje y el lenguaje es acontecer, somos historia y diálogo, lo dice claramente en el texto. Entonces, tenemos que localizar, otra de las claves bien importantes para manejar aquí, tenemos que localizar la información dentro del texto, ¿sí? ¿Dónde está esa parte entre hermenéutica y lenguaje? Ah, pues claro, yo tengo que irme al segundo párrafo. El segundo párrafo me habla de lenguaje. Es más, inicia con esto. Intenta una comprensión de la realidad en y por el lenguaje. La teoría generalizada de la interpretación trata de abrir un texto a un contexto de sentido y significado, pues toda interpretación es interpretación del sentido. La hermenéutica es el entenderse sobre las cosas a través del medium, que es el lenguaje. Que en la hermenéutica viene a construir una categoría fundamental, el lenguaje. El ser es lenguaje, el lenguaje es acontecer. Aquí encontramos la relación, ¿sí? Es una relación que nos están haciendo a través de la conjunción y. El ser es lenguaje y el lenguaje es acontecer. Somos historia y diálogo. La respuesta más indicada en este caso, la captación del sentido, es resultado de una dialéctica de la historia. Porque si Pues somos ahí sí, profe Meli, la profe le dice que era una cascarita. Ahí sí no, sí, ahí sí nos dejamos llevar, pero entonces, si era lo que tú decías, nos toca estar pendientes de la pregunta. De la exacto. pregunta, porque ahora que tú lo explicas, uno entiende, pero a la hora de hacer, de estar ahí, no, pues yo también le había puesto la D, porque no sé, o sea, como que en algún momento uno le pierde el hilo, pero entonces nos toca volver a los tips que tú decías, de fijarnos muy bien en el enunciado de la pregunta y tratar de ubicarlo en el marco de la lectura. Exacto, exacto. Sí, siempre tengo que localizar eso que me están preguntando. Por eso, como les decía, hay muchas personas que primero leen el enunciado y luego sí van al texto.
pero para eso uno tiene que tener una memoria muy grande, para saber, bueno, me están preguntando sobre relación del lenguaje y hermenéutica, entonces a la hora de la lectura ya sé que me están preguntando sobre eso. Ay, me están preguntando sobre quién domine la hermenéutica, quiere decir, de alguna manera yo tengo que saber qué es hermenéutica. Ah, bueno, ya aquí me están definiendo qué es hermenéutica, tengo que ponerle cuidado a eso. Sí, claro, es una cascarita y fuerte, porque la D sí, efectivamente, como dice la profesora Mayra, la hermenéutica es una práctica intersubjetiva que se da entre varios en la comprensión de la realidad antropológica, pero aquí el enunciado nos está llevando a la relación concreta entre hermenéutica y lenguaje, ¿sí? Entonces, bueno, a veces pasa eso, pero la idea es que con estas aulas pues vayamos mejorando ese aspecto. Vamos con la 44. Una situación de orden inverso respecto a la tarea de la hermenéutica sería, quiere decir lo que no es la hermenéutica. Dice, seguir un orden dogmático para las interpretaciones teológicas. Esa podría ser. ¿Qué significaría el término dogmático? ¿Qué es un dogma? ¿Qué sería un dogma? Ah, dice la profesora Lady de la 42. Ah, ok. Sí. Son cascaritas que uno va encontrando ahí. Que no analiza, dice la profesora Diana Marcela. Un dogma es que no analiza. Bueno, ¿qué otras cosas no interpreta? Exacto. Entonces, vamos a mirar un dogma, lo dogmático. Dice, punto esencial de una religión, una doctrina, un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Una proposición que no puede ponerse en duda, ¿cierto? Exacto, tiene que ver, sí, claro, porque son proposiciones que no tienen duda, no tienen cuestionamiento, ese sería un dogma. Ahora me dicen, seguir un orden dogmático para las interpretaciones teológicas. ¿Podría ser esa la respuesta? Sí, podría ser esa la respuesta, porque nos están diciendo qué es lo contrario de la hermenéutica. La hermenéutica es interpretación, es comprensión, es entendimiento, ¿cierto? Es abrir la interpretación de un texto, de un contexto, entonces no podría ser como tal un seguimiento dogmático para una interpretación. La A podría ser una buena opción. A ver, miremos quién respondió la A. La profesora María Isabel. ¿Quién más? El profesor Miguel Ángel. La profesora Karen Bernal. La profesora Linda. La profesora... El profesor Sergio Pineda. La profesora Jacqueline también responde que la A. Listo. Vamos a ver si es la A. La B dice, suponer que el escritor está destinado a la incomprensión del interlocutor. Esa está dura de entender. Miren acá, suponer que el escritor está destinado a la incomprensión del interlocutor. En la hermenéutica sí puede pasar eso, porque siendo una práctica interpretativa, una práctica de comprensión intersubjetiva de la realidad antropológica, podría ser, ¿cierto?, que un escritor no fuese entendido por su receptor. Puede ser, por eso aquí aparece como una suposición, suponer que el escritor está destinado a la incomprensión del interlocutor. Podría pasar, se puede suponer. En hermenéutica se puede suponer que no abarco todo el sentido de un texto. Recordemos que la hermenéutica es una ciencia que surge en el siglo XX, ¿cierto? Es una ciencia del lenguaje que de alguna manera va a sacar al lenguaje de esa perspectiva hermética, ¿sí? Un lenguaje ahí encerrado, un sistema de códigos, no. Para la hermenéutica lo que interesa es la comprensión, es la interpretación de la realidad a través del lenguaje, ¿cierto? Entonces, ¿se podría llegar a la incomprensión de un lector? Sí, efectivamente en la hermenéutica se podría. Ahora vamos con la C. La C dice, toda interpretación moral tiende a inducir a la obediencia de las leyes. Podría ser, porque aquí igual me están hablando de la interpretación, ¿sí? Toda interpretación moral tiende a inducir a la obediencia de las leyes. ¿Qué hacemos en hermenéutica? En hermenéutica nosotros interpretamos. Y la D dice presentar una estrategia textual cuya finalidad sea el consenso y el diálogo. Eso es lo que es más hermenéutico que nada, ¿sí? La hermenéutica es una forma, ¿cierto?, de consenso y de diálogo, ya lo veíamos en el último párrafo. Somos diálogo, somos historia, donde a través de
precisamente el diálogo y el lenguaje llegamos a consensos. Entonces eso sí sería la hermenéutica. Por tanto, la respuesta correcta sería la respuesta A. Listo, la respuesta A. Veo que muchos respondieron, bueno, la C, miremos la C porque respondieron. Ah, ok. Claro, pero entonces la palabra interpretación está ahí muy ligada a lo que es hermenéutica y nos están preguntando qué no sería. Claro, ¿qué no sería hermenéutico? Seguir un dogma, ¿sí? Seguir un principio, un fundamento sin cuestión ni crítica, sino solo seguirlo como tal. Eso sería no hermenéutico. Entonces, por eso la respuesta correcta en este caso sería la respuesta A. Bueno, profesor, no sé cómo les fue en esta primera parte. Narda, ¿cómo sentiste esta prueba? ¿Cómo te pareció el texto? Bueno, pues lo que hablábamos al inicio, por eso, pues invitar a los compañeros a que se sigan uniendo a las sesiones porque nos toca trabajar hartísimo. Estas pruebas son, digamos, cuando tú dices, no, esta puede ser, no, sí, evidentemente todas tienen una alta probabilidad de ser. Acá vemos que la profe Dianita tuvo punto, el profe Miguel Ángel por ahí lo vi que también le puso la A, pero pues sin duda como que estos tips yo creo que nos sirven mucho. Yo creo que ya al ir cerrando la sesión, los volvemos a mencionar pues así brevemente, profe Meli, porque sí, pues para una persona que tiene tanta claridad como tú en estas pruebas y todo, pues los ve más fácil, pero sí creo que nos van a ayudar mucho al momento de enfrentar estas pruebas que creo yo que son a veces más complejas que las de matemáticas, porque por lo menos a uno no le sale el resultado ahí en las opciones y uno dice, no la estoy embarrando, pero en estas quedamos, por ejemplo, como nos pasó con la pregunta 43, que estuvo también bien difícil. Entonces, sí, profe, tenemos un reto bastante grande. Muchas gracias por estarnos acompañando hoy. Listo, claro, sí, señora Narda, con mucho gusto. Entonces, igual ese texto era de nivel, la verdad es un texto de nivel, es un texto de carácter filosófico, ¿cierto? Son temas, bueno, a veces de pronto uno, no sé, uno profesor de matemáticas y que le hablen por allá de la hermenéutica, uno, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso de la hermenéutica? Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Sí, es complejo, es un texto filosófico, digámoslo así, es de nivel, pero ¿por qué lo tomé en cuenta acá? Porque quiero que seamos conscientes que esto es un proceso, entonces hay que estar practicando todo el tiempo, practique y practique. Yo sé que a veces no nos queda mucho tiempo, somos adultos y Dios mío, la vida es compleja a veces, pero pues todo se puede con la voluntad, practicar. A mí me toca practicar matemática, eso sí, yo ya lo sé, me toca. Es sentarse y estudiar juiciosamente textos filosóficos, textos que nos desafíen en nuestros procesos lectores. Entonces, ya para hacer el recogimiento de esos tips, vamos a mirar aquí un último ejemplo de pregunta, que es este texto que al inicio les propuse. Vamos a hacerlo de la otra manera. Primero vamos a leer los enunciados. Entonces recuerden, muy importante, el primer tip, tener en cuenta el título. Segundo tip, tener en cuenta la bibliografía. ¿Para qué? Para saber, uno, qué palabras claves hay dentro del texto, ya en el título, y dos, a qué tipología textual me estoy enfrentando. ¿Cierto? Porque dependiendo de la tipología textual, también yo tengo opciones de definir cuál sería correcta y cuál no, dentro de las opciones múltiples. Segundo, extraer palabras claves. Aquí, por ejemplo, vamos a iniciar con esta parte. Vamos a extraer palabras claves. Yo voy a hacer una lectura del primer párrafo y los profes me van a ir escribiendo qué palabras claves creen que existe en ese primer párrafo, ¿sí? ¿Qué palabras claves usted puede, dos o tres palabras claves que usted pueda decir, esta es una palabra clave, esta es la otra y esta es la otra? ¿Listo? Entonces voy a ir leyéndolo y ustedes van a ir diciéndome a través del chat cuáles serían esas palabras claves. Dice, en esta encrucijada de caminos tan opuestos, casi antagónicos, la figura de Piotr Ilich Tchaikovsky se recortó sola y, aún a riesgo de convertirse en blanco de los más inauditos ataques musicales, cosmopolita, occidental, extranjerizante, y de nuestros personales, neurótico, alcohólico, homosexual,
se atrevió a hermanar la belleza de Mozart y el susurro de las isbas, aldeas, perdidas en la inmensidad esteparia. Fruto de esa visión abarcadora fueron insuperables óperas, estremecedoras sinfonías, magníficos conciertos y maravillosos ballets. Entonces, si se dan cuenta, recuerden, estamos en este momento, vamos a hacer una extracción de las palabras claves. Igual le voy a tomar una fotito acá para que ustedes la tengan ahí. Ya veo algunas respuestas. Tchaikovsky, listo, muy bien, Stephanie. Es una palabra bien indispensable. Tchaikovsky sería una palabra clave. Ahora, según Stephanie nos dice, la profe Stephanie nos dice, Tchaikovsky una palabra clave. Vamos a ver, mirar qué otras palabras. Ahora, miremos. Cuando yo saco una palabra clave, ¿sí? Ya sabemos que primero título, luego bibliografía, después palabras claves. Si no hay título, pues empiezo con el inicio de los párrafos, ¿cierto? ¿Cómo podríamos definir aquí a Tchaikovsky? ¿Qué relación encuentro o qué otras palabras podría relacionar al nombre Tchaikovsky dentro del texto, dentro de este primer párrafo? A ver, miremos si hay respuestas. ¿Qué otras palabras podemos relacionar con Tchaikovsky? Dice, en esta encrucijada de caminos tan opuestos, casi antagónicos, la figura de Tchaikovsky se recortó sola y, aún a riesgo de convertirse en blanco de los más inauditos ataques musicales, cosmopolita, occidental, extranjerizante y de nuestros personales, neurótico, alcohólico, homosexual, se atrevió a hermanar la belleza de Mozart y el susurro de las isbas, aldeas, perdidas en la inmensidad de esteparia. Frutos de esa visión abarcadora fueron insuperables óperas, estremecedoras sinfonías, magníficos conciertos y maravillosos ballets. ¿Qué palabra podríamos relacionar ahí con Tchaikovsky? Miremos, ok, Mozart, esa es una muy buena palabra. Recordemos que Tchaikovsky es un compositor ruso y Mozart, realmente no me sé muy bien la nacionalidad de Mozart, miremos acá. Creo que era alemán. Espérame, sí, creo que, no sé, no estoy segura. Sí, no, dice que es vienés, de Viena. Sí, sí. Entonces sí, es importante porque la profe ahí hizo un buen apunte, Mozart y Tchaikovsky, ya tenemos dos relaciones ahí. La profesora Stephanie dice musical, muy bien, occidental, muy bien, Narda, porque estamos viendo una perspectiva occidental. Atrevió, dice Stephanie, hermanar, Adriana, muy bien, esa palabra es indispensable y insuperable. Muy bien, Diana. Sí, señores. Entonces, ya tenemos varias palabras claves. Ahora, con esas palabras claves, ¿cuál podríamos apuntar a la idea principal del texto? Tenemos Tchaikovsky, tenemos Mozart. Ahora miremos la relación entre palabras claves. Mozart, occidente, música, Tchaikovsky, ¿cierto? Hermanar está relacionado con Mozart. Insuperable, música. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál sería la idea central ahí? ¿Quién me redactaría una pequeña idea central ahí? Y miren, aquí está subrayada esta palabra inaudito, porque si nos damos cuenta, aquí en esto nos van a preguntar. Ahora, otra cosa. Aquí yo le saqué unas palabras, espérenme porque ahora tengo aquí. Esta parte también es muy importante, se las voy a dejar ahí en el chat. Las palabras desconocidas. ¿Sí? Miremos qué palabras desconocidas tenemos. La palabra antagónico, que denota o implica oposición. Espérenme un segundito, escribí mal esa palabra oposición. No, está bien. Listo, que denota, implica oposición. Cuando nos aparece aquí en el primer párrafo nos dice precisamente casi antagónicos, quiere decir casi opuestos. ¿Qué otra palabra desconocida? De nuestro. Cuando nos dice aquí, y de nuestros personales, la palabra de nuestro es palabra o expresión que se emplea para insultar. Le aparece, ¿no? Neurótico, alcohólico, homosexual. Cosmopolita, que ha viajado mucho a diferentes países, conoce culturas diversas y considera que cualquier parte del mundo es su patria, ¿cierto? Otra forma, otro adjetivo como nombraban a Tchaikovsky en ataques musicales, un cosmopolita, un occidental, un extranjerizante, ¿cierto? Estepa, el tema de vegetación herbácea que comprende un territorio llano y extenso, cuando nos dice perdidas en la inmensidad esteparia.
y esa palabra creo que aparece al final. Bueno, miremos aquí si hay algunas respuestas. Dice, hermanar es unir dos cosas para que sean compatibles. Sí, Jacqueline, muy bien. Denuesto. Pero habla de antagonismo, efectivamente. Sí, tú tienes toda la razón ahí, es muy importante esa parte. Estepa puede ser también palabra clave. Sí, Stephanie también. Y aquí, como ustedes dicen, como decía la profe, ella dice, nos están hablando de hermanar, pero a la vez nos hablan de antagonismo. La idea es que une a Rusia con lo occidental, efectivamente, ¿cierto? Ajá, muy bien, excelente. Muy bien, profe Stephanie. Y de las demás profes participantes, Jacqueline, muy bien. Efectivamente, nos están diciendo, a pesar de todas las cosas que le han dicho de malas a Tchaikovsky, cosmopolita, occidental, neurótico, alcohólico, homosexual, él fue quien se atrevió a unir la belleza de Mozart, que era vienés, ¿cierto? Con la perspectiva rusa de la música, y por eso de alguna manera lo llamaban cosmopolitan, extranjerizante. Y ahora dice, fue capaz de abarcar una visión universal dentro de su música, de tal manera que esto nos diera óperas, mejor dicho, insuperables, maravillosos ballets, entre otras cuestiones. Listo, miremos ahora qué más dice el texto rápidamente. Dice, hoy nadie duda en reconocer a Tchaikovsky al genio, perdón, hoy nadie duda en reconocer en Tchaikovsky al genio de Rusia. ¿Sí? Aquí ya es una afirmación, ¿no? Una afirmación que se está haciendo, como les digo, enganche el párrafo anterior, ¿sí? Su ritmo, sus melodías, sus cadencias y sus temas son arte y parte de la llamada alma rusa. Nuevamente vuelve la palabra Rusia relacionada con Occidente y universalidad. Esta singular categoría romántica y nos ubican ya dentro de un contexto romántico. Recordemos que el romanticismo es un movimiento artístico que se desarrolla a finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Dice, esta singular categoría romántica que todavía en uso albergan siglos de una historia mechada de grandezas y miserias y es animada por las culturas más diversas. Vuelve nuevamente la diversidad de la cultura. El lenguaje de Tchaikovsky parece estar destinado a ser una especie de esperanto musical. Miremos que la palabra esperanto dice lengua creada artificialmente con la idea de que sirviera como un sistema de comunicación universal. Entonces ahí ya vamos de alguna manera con las ideas de las profes que aquí nos estaban diciendo, ¿no? Es una idea occidental, ¿cierto? Una persona que se atrevió a hermanar, ¿sí? Y como mismo lo dice acá, una afirmación acá en el último párrafo nos dice, nadie duda que Tchaikovsky sea el genio de Rusia, como tal. Dice, parece estar destinado a ser un esperanto musical, quiere decir una lengua universal de la música. Escribió Rimsky-Korsakov en Música de Rusia. Es tan sencillo y formalmente tan claro que cualquier persona puede entenderlo. Devoto de la mesura y de la belleza, es el auténtico espíritu ruso al alcance de todos. Vuelve la idea principal. Aquí ya tenemos una idea principal que ya las profes la habían direccionado, ¿no? Tenemos a un Tchaikovsky que a pesar de que ha sido juzgado, es un músico que a nivel universal cualquier persona va a entender. Ahora dice, si la música es acaso el lenguaje más abstracto del ser humano y sus significados germinan en contacto con las capas más profundas del inconsciente, Tchaikovsky, más ruso que nadie, supo hablarle a la humanidad entera. Y ahí, en esa conclusión prácticamente que está la tesis de este texto, ¿sí? Si se dan cuenta, este es un texto, a diferencia del anterior, es un texto un poco más argumentativo que va a colocar un punto de vista, ¿cierto?, del autor, de Hernández A. López y Ponce. Para ellos, desde esta perspectiva, Tchaikovsky sería el músico de la humanidad, quien es capaz de comunicarse con la humanidad. Solo vamos a trabajar unas cuantas preguntas. Entonces ya sabemos que ahí es importante tener en cuenta las palabras claves, su relación entre las palabras claves para poder sacar ideas. Las ideas centrales surgen de la relación entre palabras claves. Entonces siempre que voy a leer un párrafo, voy a extraer palabras claves que me permitan saber cuál es la respuesta. Bien, entonces vamos con la número 1. Bueno, rápidamente, vamos a terminar esto rápido. Dice, cada uno, por favor, para que responda. Igual la voy a leer y ustedes van respondiendo en el chat. ¿Listo? Dice, en la oración blanco de los
blanco de los más inauditos ataques musicales, la palabra subrayada puede reemplazarse sin perder el sentido por la palabra. Importantísimo, el tip que yo les decía, vocabulario, ¿sí? El vocabulario enriquecido va a permitir que yo entienda mucho más una prueba de este tipo, que pregunta precisamente, hace preguntas netamente del vocabulario. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Miremos a ver si alguien ya la tiene en el chat. Les voy a dejar esta parte acá en el... La A dice Lady. Dame Lady. La profe Lady dice la A, la profesora Adriana dice la D. Miremos qué otras respuestas hay. La profesora Stephanie dice que para ella es la B. La D dice, y Narda dice la D. Vamos a mirar entonces la D. Improcedente. ¿Sí? Porque, bueno, aquí dentro del contexto de la oración dice, blanco de los más inauditos ataques musicales. ¿Cuál sería la palabra que en esa oración no cambiaría? Miremos el significado de la palabra improcedente. Que no es adecuado, acertado u oportuno. Podría ser una buena opción. Miremos a ver qué otras opciones colocaron. La B, miremos la B. Extraños. Si buscamos la palabra inaudito, dice que causa asombro, sorpresa y extrañeza, ¿sí? Por el vocabulario, podría decir que extraños, pero pilas con lo siguiente, recordemos que las palabras son polisémicas dentro del español, quiere decir, tienen diferentes significados según el contexto del texto. Entonces, claro, la palabra inaudito podría ser cambiado por extraño si no estuviera dentro de la oración, pero la D, la opción D, es la respuesta que va, la palabra que va a cambiar, que si se cambia, no va a cambiar como tal el significado, no va a transformar el significado de la oración. Dice, blanco de los más improcedentes, inadecuados ataques musicales. Y tenemos Cosmopolitan, Occidente, bueno, todos la cuestión acá. Entonces sí, respuesta correcta, en este caso, la D. Muchos profesores respondieron la respuesta correcta, así que muy bien, excelente. Vamos con la siguiente rápidamente. Aquí vamos a trabajar solo unas dos opciones, unas tres. Vamos a trabajar la 32 y la 33 y damos, sí, esas dos, ¿listo? Entonces les voy a dar 2 minuticos para que ustedes vayan pensando, ¿listo? 2 minutos, voy a colocar el cronómetro, ustedes me van a decir, según la lectura que hicimos, cuál sería la respuesta de la opción de la pregunta 32 y 33. Pilas con la 33. El autor del texto tiene como propósito principal. Esta es una pregunta de carácter literal. Nos están preguntando sobre el propósito principal. No nos están pidiendo que hagamos trabajo de inferencia, sino que es un propósito que aparece de manera clara y explícita dentro del texto. ¿Cuál será? Y pilas con los verbos. Explicar, relacionar, destacar, reconocer. ¿Cuál de esas sería la opción? 2 minuticos a partir de ya para esas dos opciones. Claro que sí, sí señora. Profe Meli, es que no se ve la pregunta 33. Listo, espérame. Entonces voy a dejar las respuestas en el chat, ¿sí? Para tener el texto acá proyectado y aquí las respuestas, las preguntas en el chat. ¿Les parece? Narda, ¿te parece bien? Sí, sí, vale, es que estábamos acá mirando para ir respondiendo. El autor del texto es... Listo. Entonces aquí, listo. Vamos solo con la 33 y la 34.
4, ¿sí? 33 y 34. Sí, listo. Y dejo el texto proyectado. Listo. 32 y 33 y 34 está. Sí, sí, señora. Bueno, ahí poco a poco estamos llegando a las respuestas que queremos. Ahí Listo, nos entonces, faltan unos compañeros, ahí falta el profe Sergio, ahí nos hace falta todavía unitos ahí para que arriesguémonos, no importa. Acá claro, nos podemos claro. equivocar, Sí, acá claro. nos podemos equivocar. Ah, mira, Listo, sí, señora. ahí ya están llegando la profe María Isabela, la profe Karen Montes. Listo. Entonces vamos a dar 2 minuticos más e iniciamos con la socialización. ¿Listo? Listo, mis profes. Entonces nos fuimos con este análisis. Vamos a mirar cuáles son las opciones que hemos colocado. Listo. Entonces nos comentan aquí los profes, la profe Stephanie, la respuesta A y la C, la A y la C, la C, la C. Está muy en boga la A y la C, la A y la C. Bueno, Mayra dice la A y la D, la profesora Mayra, la profesora Magda también la A y la D. Listo, vamos a mirar. Entonces, vamos a iniciar con la pregunta 32. Espero que estén viendo mi pantalla. Están viendo mi pantalla, Narda, ¿verdad? Sí, profe Meli, ahí está, ahí estamos viendo, ahí estamos preparados. Listo, listo, sí, señora. Entonces dice, en la oración devoto de la mesura y de la belleza, la palabra subrayada puede reemplazarse sin perder el sentido por la palabra. Moderación, pureza, elegancia y reflexión. La respuesta correcta en este caso es moderación, la respuesta A. Creo que muchos profes le atinaron a esta respuesta. Muy bien por todos los profes que la atinaron. Quiere decir que en cuanto a vocabulario no estamos tan mal. Entonces, ánimo, ánimo que esa nos quedó bien. Entonces vamos con la 33. Dice, el autor del texto tiene como propósito principal. Entonces muchas personas, muchos profes responden la opción, estamos entre la opción C y D. Vamos a revisar. Dice, la C dice, destacar la capacidad de Tchaikovsky para condensar en un lenguaje universal la tradición musical rusa y de otros países europeos. Efectivamente, esa podría ser una muy buena opción. Todo el tiempo el autor de este texto o los autores nos están destacando la importancia de este señor
¿cierto? Nos dice, precisamente aquí vuelve la palabra en el párrafo número 1. Esta visión abarcadora, quiere decir, esta visión universal del autor fue principal para que compusiera óperas insuperables, sinfonías fantásticas, conciertos magníficos, maravillosos, ¿cierto? Y siempre nos están nombrando precisamente, destacando cómo este genio ruso de alguna manera crea un lenguaje universal. También nos hablan sobre esta palabra desconocida que encontramos, el esperanto musical, la lengua universal de la música. Entonces esa podría ser una excelente opción que si lo vemos está consolidada en todo el texto. Y otras personas respondieron, la D, reconocer las dificultades que experimentó Tchaikovsky para llegar a convertirse en uno de los grandes compositores rusos. Lo que pasa es que como tal, dentro del texto sí nos hablan que el autor tuvo ciertos juzgamientos, ¿no? El músico tuvo ciertos juzgamientos, ¿cierto? Lo nombraban musicalmente como el Cosmopolitan, personalmente le decían que era un alcohólico, era un homosexual, pero eso no fue impedimento para que se convirtiera en un lenguaje universal de la música, este señor Tchaikovsky. Entonces, si nos damos cuenta, el texto solo en una primera parte nos dice qué era lo que pensaban las personas de Tchaikovsky, más no me está diciendo, como dice la opción B, reconocer las dificultades que experimentó Tchaikovsky. Es más, ahí no me hablan en ningún momento de dificultades que haya experimentado el músico para destacarse como uno de los principales músicos universales, no solo el gran ruso. Entonces, la D no es una opción valedera. Vamos con la B, dice, relacionar algunas de las principales piezas de Tchaikovsky como exponentes indispensables de la música nacional rusa. Nunca nos hablan de alguna pieza musical de Tchaikovsky dentro del texto, solo nos están hablando de una generalidad de su imagen dentro de la perspectiva artística de Rusia y como tal del lenguaje universal. Por eso también habla de Mozart, como también él fue capaz de unir la música de este vienés, ¿no? De Mozart, y lo dice, bueno, poéticamente desde las llanuras esteparias, ¿no? Y la A dice, explicar la importante influencia de Tchaikovsky sobre el desarrollo de las características del romanticismo musical ruso. Podría ser, pero no nos están hablando como tal de unas características, ¿cierto?, del romanticismo musical ruso. Es más, apenas nombra el romanticismo como un adjetivo, la categoría romántica, pero no profundiza en explicar cuáles son las principales influencias, ¿verdad?, de la corriente romanticista rusa. Entonces, la A tampoco podría ser. Efectivamente, para los docentes que respondieron la C, muy bien. La respuesta correcta es la C, que es destacar la capacidad de Tchaikovsky para condensar en un lenguaje universal la tradición musical rusa y de otros países europeos, que en este caso estaban representados por Mozart y otras generalidades que nombra ahí el autor. Entonces, profes, esa sería como tal la sesión. Igualmente, de manera rápida, para recordarles y que quede un poco grabado en nuestra memoria. Número 1, mirar el título. Número 2, mirar la bibliografía y saber qué tipo de texto nos estamos enfrentando. Número 3, hacer extracción de palabras claves. Número 4, relacionar dichas palabras y a través de la relación buscar la idea central. La profe Ley dice, de las 5 sesiones, esta es la primera, ya, por favor. Bueno, eso sí creo que es para ti, profe Narda. Listo. Bueno, entonces estamos, muchas gracias, Damaris. Entonces, número 1, título. Número 2, bibliografía. Número 3, extracción de palabras claves. Número 4, relación entre palabras claves para encontrar ideas centrales de los textos. Número 5, enriquecimiento del vocabulario. Eso debe ser principal. Número 6, conocimiento de las palabras gramaticalmente hablando, los sufijos, los prefijos, los conectores, los signos de puntuación, ¿cierto? Porque eso nos va a permitir saber el orden de los discursos, etc. Y por último, tener muy presente qué es lo que me están preguntando y no caer en pequeñas cascaritas como vimos, ¿cierto? Sino ser muy claros en lo que nos están preguntando y buscar la palabra más indicada. Porque a veces pensamos que una palabra puede ser indicada y resulta que no, ¿sí? Puede decir que una palabra es sinónima de otra, pero al final resulta que la palabra no nos sirve para responder de manera adecuada a los enunciados. Entonces, profes, espero que les haya gustado la sesión, que les haya ayudado mucho los
los tips que aprendimos hoy, aplicarlos. Todos vamos a estar muy atentos a estos seminarios que muy amablemente Narda y el profesor Elkin también, la profesora Narda, el profesor Elkin, nos dan la posibilidad de tener este espacio. Realmente muy agradecida de estar aquí con ustedes y muchísimas gracias. Espero que tengan una excelente tarde. Narda, muchísimas gracias por todo. Pues bueno, profes, muchísimas gracias por el espacio. Recuerden, los acompañó Laura, Melisa Izaza y Narda Hernández del colectivo Maestros en Marcha. Los esperamos. Muchas gracias por esa participación. Les acabamos de enviar los links donde pueden entrar a las sesiones que no hayan estado. Y también, por favor, si pueden, pues compártanlo con otros profes que de pronto no puedan asistir de forma presencial. Un abracito, los queremos mucho y nos vemos el próximo sábado con Elkin. Chao. Hasta luego, Narda, muchas gracias. Hasta luego a todos. Excelente día.